Muy bien, muchachos, gracias por conectarse. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, que es el campo eléctrico. Vamos a acabar el ejercicio que empezamos el día de ayer y continuamos. Con eso, muchachos, antes de continuar, les comento, ya está publicado el ejercicio correspondiente a este tema. Son la tarea número 4, me parece. Ya están ahí publicados en Classroom para que las vayan resolviendo, para que expresen sus dudas en caso necesario. Muchachos, voy a compartir mi presentación. Vamos a seguir revisando el ejercicio de ayer para aprovechar el tiempo de esta sesión. Entonces, el día de ayer veíamos, pues, cómo podíamos determinar el campo eléctrico en diversas circunstancias. En específico, cuando teníamos medios diferentes al aire o al vacío, y llegamos a establecer estas ecuaciones que son las que nos permiten calcular el campo eléctrico en situaciones cuando conocemos la permitividad relativa y la permitividad absoluta de ese medio, o cuando están esas cargas en aire o vacío. Hicimos un ejercicio para cada caso. Hicimos un ejercicio, cuando tenemos un par de cargas, en este caso un par de cargas positivas, y colocábamos en medio o en un punto en el intermedio entre las cargas positivas una carga de prueba y determinamos el campo eléctrico resultante debido a esas dos cargas eléctricas. Y estábamos en este punto en el que estábamos resolviendo un tercer ejercicio en el cual ahora ya no tenemos las cargas eléctricas alineadas de alguna manera, sino que tenemos una carga de prueba en una posición distinta. Profe, perdón, Sí. es que un compañero me dijo que se lo puede aceptar. Pues hay que llegar temprano. No lo tengo a la vista, no tengo la... Ah, ya está. No me apareció de pronto ya está aceptado. No me aparece el mensaje, pues no lo veo. Pero ya está. Entonces, muchachos, en este caso vamos a determinar la fuerza resultante. Ahora sí me apareció el mensaje, a ver si lo acepté. Vamos a determinar el campo eléctrico resultante debido a estas dos cargas, y entonces veíamos que teníamos que hacer, como en el caso de la fuerza, teníamos que hacer un análisis para determinar la dirección del campo eléctrico que genera cada una de las cargas sobre la carga de prueba. En este caso la carga 1 sobre la carga de prueba, y vimos que aquí estaba el campo eléctrico 1, y la carga 2 sobre la carga de prueba, vemos que aquí en esta línea amarilla, en este vector amarillo, está el campo eléctrico 2. Para obtener un campo eléctrico resultante, pues tendríamos que sumar vectorialmente este campo eléctrico 1 y este campo eléctrico 2, y estábamos en el punto en que estábamos determinando este campo eléctrico 1 y 2. Empezamos y terminamos prácticamente calculando el campo eléctrico 1, la magnitud del campo eléctrico 1. No lo pusimos aquí, pero por lo que usamos aquí, no, aquí sí teníamos una permitividad relativa de 2. Entonces este es un medio, no es aire vacío, sino que es un medio diferente. Y bueno, vamos a concluir este ejercicio primero calculando la magnitud del campo eléctrico 2. Vamos a tomar en cuenta que está en un medio cuya permitividad relativa es de 2, y entonces tenemos que usar la expresión que implica la permitividad relativa. Multiplicaremos esa permitividad relativa por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Y ahora multiplicaremos por... ¿Qué carga, muchachos? ¿Qué carga es la carga 2? ¿Vale? Positiva. Sí, pero ¿cuánto vale? Un nanocono. 1,9 por 10 a la 1 por 10 a la coulomb. menos Por 10 a la 9 menos coulombs. 9. Primero era qué carga, ¿no? ¿Qué carga es la carga 2? Estamos calculando el campo eléctrico 2, es la carga 2. Y ahora sí, la distancia 2 al cuadrado. Ahora sí vamos a ponerle valores, perdón. Esto es igual a 1 sobre 4pi. 1 sobre 4pi por
La permitividad relativa, habíamos dicho que este caso es 2. La permitividad relativa de este medio. Y la permitividad absoluta, los 8.85. 10 a la menos 12. Coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Y ahora sí, vamos a poner el valor de la carga 2. Aquí la tenemos, igual que la otra, es de 1 nanocoulomb. Ahora sí es de 1 por 10 a la menos 9, ¿no? Coulombs. Y entre la distancia, ¿cuál es la distancia, muchachos? La distancia. 1.213 metros al cuadrado. No, ¿Cuánto, perdón? 1.213 metros al cuadrado. Ok, 1.212, ¿no? Esta que está aquí marcada en el sí, flexómetro, Ah, sí. 212. Entonces es 1.212 metros y esto va al cuadrado. Entonces hacemos esta operación de esta constante ya la hicimos aquí arriba, la tenemos, es lo mismo exactamente aquí arriba, no tiene sentido que la hagamos, es 4.49. Si se dan cuenta, esto es prácticamente la mitad de la constante de Coulomb, porque esta tiene una permitividad de 2, entonces esto se reduce a la mitad de la fuerza, o el campo eléctrico se reduce a la mitad. 4.49 por 10 a la menos 12, por 10 a la 9, por 10 a la 9, y ahora son newtons metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Vamos a multiplicar por la carga 2, que es 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y la distancia al cuadrado, ¿cuánto es el cuadrado de 1.212, muchachos? Ayúdenme con sus calculadoras. 1.468 1.468 metros cuadrados. 468 metros cuadrados. Gracias, Erika. Bien, entonces hacemos esta operación, muchachos. Tenemos que la magnitud de este campo eléctrico 2 va a ser igual a 4.49 por 1, por 4.49, 10 a la 9 por 10 a la menos 9 se me elimina. Me quedan solamente 4.49. Y aquí estos coulombs con este cuadrado se eliminan, estos metros cuadrados con los metros cuadrados también. Solo me queda Final 1.468. ¿Cuánto me da eso? 3.05. 5. Metros por coulomb. 3.05 metros por coulomb. Ok. Ya está, ya terminemos de calcular la magnitud, la intensidad de este campo eléctrico 2, su magnitud. Vamos ahora, muchachos, tenemos que encontrar la resultante, entonces vamos a expresarlos como vector para poderlo sumar. Muchachos, ¿cuánto vale el campo eléctrico 1 en forma polar como vector? ¿A qué será igual? El campo eléctrico 1 es este azul que tenemos aquí. Su magnitud, es 0.71 0.71 newtons por coulomb newtons por coulomb, ¿sí? en un ángulo de... ¿Un ángulo de cuánto? Ahora tendríamos que sacar, creo, ¿no? Tendríamos que determinarlo, ¿no? Porque no lo sabemos. Perdón, me moví mal. Tenemos que ver que tendríamos que conocer el ángulo de este campo eléctrico 1, que sería este que estoy marcando. Para ese Somos no tenemos referencia, tendríamos que ver que aquí abajo en ese triángulo. se forma un Pues triángulo y aquí podríamos determinar este ángulo y ese sería el ángulo de, vamos a llamarle teta 1, que sería el ángulo de este campo eléctrico 1, muchachos. ¿Cuánto vale? ¿Cómo podemos calcular ese ángulo teta 1? ¿A qué será igual teta 1? a la tangente de -1. ¿De qué? ¿De qué? Tangente a la -1 de la coca. De la coca. ¿Qué es la coca? ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto adyacente? En este caso son las distancias. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuánto vale? 121.2. A la -1 de
121.2, que es el cateto opuesto, muy bien, 121.2 son centímetros. El cateto adyacente, 249. No, entonces, no lo conocemos. esa Tendríamos que sacarlo No, con el tampoco. teorema de Pitágoras. es la hipotenusa, entonces tendríamos que ver que aquí no conocemos el cateto adyacente, tendríamos que calcularlo. O sea, tendríamos que calcular. También podríamos hacer, es como es opuesto y tenemos la hipotenusa, el seno. Bueno, seno inverso. Muy bien, Y ya sí. no Pudiera tendríamos ser que otra calcular. opción. Pudiera ser otra opción. Aquí vemos que para calcular con la tangente necesitaríamos el cateto adyacente que no tenemos. Vamos a ver, vamos a intentar, como dice José Antonio, vamos a intentar calcular teta 1, pero con otra función. Debido a que ahora conocemos el seno, 1. vamos a definir que esto va a ser el seno a la menos 1 de qué. ¿Cuál es la definición del seno? Del seno es Justo entre la hipotenusa. a cateto opuesto sobre hipotenusa. Sí. 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 Entonces, esto va a ser el seno a la menos 1 de el valor absoluto de la cateto opuesto, si lo conocemos, será 121.2 centímetros entre la hipotenusa, que es de 249.9. 39.9. 49.9 centímetros. Entonces, al hacer esta operación, estos centímetros se eliminan. Me queda que esto es, eta 1 va a ser igual al seno a la menos 1 de, ¿cuánto me da esa operación? 121 entre 200, 121.2. 29. Primero la división. Primera división. Punto 48. 0.48. Ok, y el seno inverso del 0.48. 29 grados. 28.68. 29.01. 29. Bien, puede ser cuestión de decimales. Vamos a dejarlo en 29. Puede ser que 28.5, 28, 29.5 es lo mismo, no hay problema. 29 grados, vamos a dejarlo ahí cerrado. Puede ser cuestión de cómo, si truncaron estos o los agarraron con todos los decimales, no hay problema por eso. 29 grados en general. Entonces ya tenemos este ángulo de 29 grados. Pues ese sería prácticamente el que le corresponde a el campo eléctrico 1. ¿Por qué? Pues ese es con respecto al eje X. Entonces ya tendríamos el ángulo de este campo eléctrico 1. Sería a 29 grados. Bien, vamos a hacer lo mismo para el campo eléctrico 2, muchachos. ¿Cuánto vale su magnitud? Dijimos que es... ¿Cuánto? La magnitud del campo eléctrico 2. 3.05 3.05 newtons por coulomb con 90 grados. ¿Qué ángulo? 90 grados. 90. 90 grados. Muchachos, ¿alguien tiene duda de los 90 grados? Tomaré eso como un no. Y bien, finalmente, para poder hacer la suma y hacerlo más rápidamente, que es el mismo proceso realmente, voy a calcular, voy a pasar esta notación polar a forma unitaria para poder sumar rápidamente estos dos campos eléctricos. Muchachos, ¿cuánto es? Coseno de 29 por 0.71. 0.62 0.62, ¿ok? newtons. 0.62 newtons por coulomb y afectado por el vector unitario y que me da la dirección del eje X. Muy bien. Y luego la componente en Y. El seno de 29 por 0.71. 0.34. Más 0.34 en J. Luego newtons por coulomb. Por el vector unitario J. Y el campo eléctrico 2, vamos a calcularlo de la misma manera. Expresado en forma unitaria, es el coseno de 90, da 0. 0. 5 me da 0. El vector unitario I, más 3.05. 3.05, que es el, Newton sobre columns. sí, gracias, 3.05 newton sobre coulomb, porque el seno de 90 es 1. Por eso, pues me da lo mismo. Y ahora sí,
Como ya los tengo en forma unitaria, ya los puedo sumar directamente, como si fueran algebraicamente, y obtengo mi campo eléctrico resultante directamente en forma unitaria. Si sumo 6.62 más 0, pues me da 0.62 por Coulomb, multiplicado por el vector unitario I. Ahora, más 3.39. 0.39, es sumar 0.34 más 3 puntos, más el 3.05, 3.39 newtons por Coulomb por el vector unitario J. Ya está, este es mi resultado, ya es mi resultante, mi campo eléctrico resultante, pero está expresado en forma Profe, polar, sí. ¿para todos los triángulos funciona? Para todos los triángulos funciona. ¿Cuál? En el sentido de buscar los ángulos, profe. Así es, sí funciona para todos. Ya, Si ya tuviera un vimos, equilátero, también se aplicaría seno o coseno, ¿no? si tuvieras un equilátero ya ni siquiera tendrías que hacer Ajá, una porque son operación. 60 grados. Son de 60 cada grados. Ahí ya, no ya ni siquiera necesitas hacer la operación porque por teorema sabes que los ángulos internos son de 60, entonces no habría gran cosa que hacer, pero cualquier otro ángulo rectángulo, cualquier otro triángulo rectángulo, pues puedes usar seno, coseno, tangente, lo que te convenga. Pero sí aplica. Va, profe. ¿Vale? Entonces Va. lo único que me falta aquí es, muchachos, encontrar cuánto vale este campo eléctrico, pero en forma polar. O sea, tengo que encontrar su magnitud y su dirección en forma de un ángulo para poder expresar este campo eléctrico también en forma polar. Y eso lo hago a partir de, pues, de lo que tengo ahí aquí abajo. Lo puedo hacer gráficamente o lo puedo hacer analíticamente. Bueno, o auxiliarme gráficamente, pero finalmente es un resultado analítico. ¿Alguien se acuerda cómo saco esta resultante? La magnitud de esta resultante a partir de este vector en forma unitaria. Es la raíz cuadrada. La raíz de las 2 al La cuadrado. raíz cuadrada de los catetos. O sea, esto De los componentes. si me fijo en esto, si yo trazara estas componentes, vería que forman un triángulo rectángulo. Si yo trazo, por ejemplo, 0.62, aquí trazo 0.62 newtons por Coulomb, en esta dirección, que es la dirección del vector del eje X, que es el vector Y. Y a continuación trazo 3.39, que sería algo así. 3.39. 3.39 newtons por Coulomb en la dirección del vector del eje X, que es el vector J. Y entonces, si yo uniera el inicio del primero, como me dice la teoría de vectores, el inicio del primero con el fin del segundo, ahí podría encontrar el resultante, que es esto que quiero. Esto sería su magnitud y este sería su ángulo. Y ahora sí, de ahí podemos ver claramente que esta resultante pues es la puedo calcular con el teorema de Pitágoras, y entonces tendría que calcular aquí, ya no tengo aquí espacio, voy a hacer aquí arriba. Esta ER va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, que son estos que tengo aquí, 0.62 y 3.39, que son lo que tengo aquí en los lados, los catetos de ese triángulo. Entonces son 0.62 por Coulomb al cuadrado más 3.39 por Coulomb. Muchachos, ¿alguien me dice cuánto es la suma, los cuadrados y la suma de esto? Antes de la raíz, por favor. 11.8765. ¿Cuánto? ¿8 punto qué? No, 11 punto. Ajá, 11 punto. Sí, 8.765. 8.765. Si escuché bien, es por lo que me dijiste. Luego Sí, profesor. me echó medio mal. Y newtons cuadrados, coulombs cuadrados. Y ahora sí me dicen cuánto es la raíz cuadrada de eso. 3.44. 3.54. 44. 44, ok, gracias. 3.44. Y la raíz cuadrada de newtons cuadrados, pues los newtons, la raíz cuadrada de coulombs cuadrados son coulombs.
Ya está, ya tengo la magnitud de esta R. Ya tengo este valor. Ya puedo escribir aquí, es 3.44. Entonces por Coulomb. Ahora me falta solamente la dirección con un ángulo de ¿cuánto? ¿De dónde saco mi ángulo phi? ¿A qué será igual mi ángulo phi? Ahora sí puedo usar la coca. Ahora sí es la El resultado. ¿A qué será mi ángulo phi? ¿A qué es igual? Es este ángulo phi que está aquí marcado abajo. Es menos tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente es la -1 de la coca, que es el cateto opuesto, en este caso que son 3.39 metros por Coulomb, entre 0.62, también son metros por Coulomb, es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Los metros por Coulomb se van a eliminar. Va a quedar la tangente a la -1 de, ¿cuánto me da? 3.30. 5.46. 5.46. ¿Y la tangente inversa eso? 79.69. 79.6. 9.63, profe. 66. Vamos a dejarlo en 79.6 grados. Ya está. Entonces, ya puedo con esto escribir finalmente mi campo eléctrico resultante como vector en forma polar. Simplemente voy a escribir su magnitud y su dirección en forma del ángulo, su magnitud de 3.44 newtons por Coulomb. Por Coulomb con un ángulo de 76.9 grados. Y ya habremos determinado nuestro campo eléctrico resultante en las dos formas, en forma unitaria y en forma polar. Este campo eléctrico resultante que fue pues, nuestro inicio del programa, lo que buscábamos al principio. ¿No era 79.6? Sí, les digo que es mi dislexia, muchachos. Mírenme las manos porque me ocurre frecuentemente. Dije 79.6, pero escribí 76. No, a lo mejor dije lo mismo, pero vi otra cosa. Bien, gracias, 79.6. Me ocurre frecuentemente. Gracias por la observación. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. No, profesor. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que hacíamos con las fuerzas. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Finalmente, el campo eléctrico pues, es la fuerza por unidad de carga. Está muy íntimamente relacionado, pues se comporta exactamente igual en cuanto a la dirección y pues para operarlo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nos quedan algunos minutos de esta sesión. No vamos a concluir, pero vamos a empezar a plantear el siguiente problema, porque pues ahora ya vienen 3 cargas en lugar de 2. Y tenemos este caso, muchachos. Tengo aquí una carga positiva, otra carga positiva. Vamos a ponerle que esta sea la carga 1. Tengo una carga 2. Tengo una carga 3. Como todas, todas en el simulador son de 1 nanocoulomb. Esta es de 1 nanocoulomb. Esta también es de 1 nanocoulomb. Y esta, ¿de cuánto es? 1 nanocoulomb. No, es de -1 nanocoulomb. Porque es negativa. Aquí hay un truquito o algo que luego, en sus problemas luego no les pongo cuál es el signo de la carga, pero si no pongo un valor de la carga de -1 o de menos lo que sea, pues voy a interpretar que esto quiere decir que esta carga es negativa. Si no le pongo signo, voy a interpretar que esta carga es positiva. Entonces, hay que tener cuidado con eso también.
Y entonces, aquí me faltaron las medidas, pero bueno, esto que tenemos aquí se supone que es el campo eléctrico resultante, de acuerdo con el simulador. Me faltaron las medidas de aquí, pero bueno, le vamos a inventar alguna para poder encontrar el campo resultante debido a este campo eléctrico. En el chat. Allá me están llenando sus participaciones, todavía ni les digo, pero está bien. Que no nos gane el tiempo. Entonces, muchachos, lo que tenemos que hacer aquí es determinar nuevamente un campo eléctrico resultante. Y para eso, ahora que tenemos 3 cargas, pues habrá que buscar el campo eléctrico debido a esas 3 cargas. Lo primero que vamos a hacer es, pues, tratar de ver esas... ¿cuál es la dirección de esos campos eléctricos, muchachos? Por principio de cuentas, vamos a ver la carga 1 sobre esta, que es la carga de prueba. ¿Hacia dónde apuntaría el campo eléctrico que genera la carga 1? Hacia abajo, ¿no? La carga 1, esta es la carga 1. Hacia la derecha. La derecha, A ajá. la derecha. ¿Qué hacemos para determinar esa dirección? Pues lo que hacemos es unir estas 2 cargas, en este caso la carga 1 y la carga de prueba, y vamos a ver que precisamente en esa dirección va a estar nuestro campo eléctrico. Las 2 cargas, esta carga es positiva, la carga de prueba también por definición es positiva, entonces aquí hay repulsión, y entonces hacia acá, exactamente en esta dirección va a estar nuestro campo eléctrico 1, que es el que produce la carga 1, sobre esta carga de prueba. Aquí vamos a tener el campo eléctrico 1. Esa va a ser su dirección. Bien, ahora para hacer lo que sigue es determinar cuál es la dirección, cuál es la dirección del campo eléctrico 2. ¿Qué hago para determinar esa dirección? Trazar una La línea línea que los una. imaginaria. Una línea imaginaria que me una la carga 2 y la carga de prueba. Porque sé que ahí precisamente, ahí se va a manifestar este campo eléctrico 2. ¿Y cuál va a ser su dirección? Su dirección es esa, su sentido, ¿cuál es? Hacia arriba a la derecha, hacia abajo a la Hacia izquierda. arriba. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha, son 2 cargas positivas, hay repulsión, entonces este lo debo dibujar más o menos así. Bueno, bien dibujado, porque no me salen las rectas inclinadas, pero voy a hacer gordita para que no se vea tan fea. Y esto que estoy resaltando, este es precisamente el campo eléctrico 2, el que es debido a la carga eléctrica, la carga 2, perdón. Campo eléctrico 2, y también es un vector. Pero tenemos 3 cargas, muchachos. Tenemos aquí una tercera carga que es negativa, aunque está un poco tapada aquí por el lexómetro. Y vamos a ver, muchachos, la carga 2 es una carga negativa, perdón, la carga 3 que está aquí es una carga negativa de un nanocoulomb. La carga de prueba es una carga positiva. Entonces, De atracción, ¿no? ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Hacia abajo. 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 Hacia abajo, ¿no? Vamos a ver, si unimos las 2 cargas, la carga de prueba con la carga que está aquí abajo, y hacemos ese análisis, si hay atracción, entonces esta carga negativa va a tratar de atraer a la carga de prueba hacia sí misma. Entonces aquí vamos a tener precisamente en esta dirección el campo eléctrico que genera la carga 3 sobre esta carga de prueba. ¿No podría ser al revés? No, porque acuérdate que lo que tenemos aquí abajo es una carga negativa, y lo que nos interesa es el efecto de la carga, esta carga, De prueba, ¿no? sobre la carga de prueba. La que se puede mover, digamos, es la carga de prueba. Las otras, en el análisis, las consideramos como si estuvieran fijas. Oh, ya. Entonces, como la carga de prueba es la que tiene movimiento, ella tratará de moverse hacia la carga negativa. Entonces, por esa razón, aquí tendríamos este campo eléctrico 3 en esta dirección. Y ya está. Tratar de trazar una resultante a partir de estos 3 vectores es algo complicado, porque solamente podemos hacer
trazar resultantes a partir de 2, o podríamos tratar de dibujarla por el método del polígono, pero bueno, lo más fácil es que lo hagamos analíticamente. Pero bueno, primero vamos a ver. Finalmente tenemos que conceptualizar, poner como concepto, ¿cómo puedo calcular entonces el campo resultante aquí en esta carga de prueba 0? ¿A qué va a ser igual este campo eléctrico resultante como vector? A la suma de campos eléctricos 1, 2 y 3. Muy bien, a la suma de los campos eléctricos 1, 2 y 3 como vector. Ya tengo que calcular un campo eléctrico 1 como vector, y a eso le voy a sumar el campo eléctrico 2 como vector, y el campo eléctrico 3 también como vector. Y entonces el problema se reduce exactamente a lo mismo que hemos estado haciendo, porque pues, lo único que tengo que hacer es calcular el campo 1 como vector, y recordar que este campo 1 es su magnitud, su dirección en forma de un ángulo. Si ya lo quiero diferenciar, pues diría que es de θ 1 para que corresponda. Si quiero calcular, si tengo que calcular el campo eléctrico 2, pues lo voy a representar igual con su magnitud, su dirección. θ 2 para diferenciarlo. Y lo mismo voy a hacer para un campo eléctrico 3. Su magnitud, su dirección, θ 3 para diferenciarlo. Ya, pues solamente para hacerlo más interesante, pudiéramos decir que esto tiene, podríamos decir que tiene, por ejemplo, que tiene una permitividad. Este medio donde están colocadas estas cargas tiene una permitividad de... ¿Cuánto se va a volver? Sí, a la mitad. 4.425. Por 10 a la menos 12. Las mismas unidades, cantidad coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Y aquí tendríamos que ir calculando nuestro campo eléctrico 1, su magnitud, nuestro campo eléctrico 2, su magnitud, nuestro campo eléctrico 3, su magnitud. Y para eso pues vamos a empezar. Nos quedan 4 minutos. Vamos a empezar. Pero vamos a calcular al menos 1. Entonces, si tengo que calcular el campo eléctrico 1, el magnitud de este campo eléctrico 1, muchachos, ¿a qué va a ser igual? Primero la fórmula. 1 sobre 4pi 4pi por epsilon. por la Pues, permitividad. pues, Ajá. 1 sobre 4pi por la permitividad absoluta de este medio que es epsilon. Muy bien. Y luego, ¿por qué carga? Carga 1. Por carga La 1. distancia. Carga 1. Carga 1. ¿Entre qué distancia? distancia 1 al cuadrado. Entre la distancia 1 al cuadrado. Aquí hay que empezar a identificar cuál es la distancia 1, cuál es la distancia 2 y cuál es la distancia 3. ¿Cuál es la distancia 1, muchachos? ¿La que va de dónde? De la carga 1. La distancia 1. De la carga 1 a la carga de prueba. Este es R1. No tiene valor, vamos a darle un valor, vamos a poner que fuera de 2 metros para hacerla fácil. 2 metros. Entonces ya la tenemos ahí, vamos a sustituir su valor. Esto va a ser igual a 1 sobre 4pi. Por epsilon, que es ese valor que pusimos arriba de 4.425. Por 10 a la menos 12. Coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Esto lo por aquí. Luego la carga 1 dijimos que son de 1 nanocoulomb. 1 por 10 a la
menos 9. La distancia, muchachos, 2 metros. Y al cuadrado. Muchachos, ayúdame con la operación. ¿Cuánto vale 1 sobre 4 pi por 4 puntos? Sería 1.79 por 10 a la 10. 1.79. Sí, por 10 a la 10. 79 por 10 a la 10. Si está bien, si sacaron eso, alguien que me confirme este. Sí, profesor. Okay. 79 por 10 por 10 a la 10 por 1 por 10 a la menos 9. Perdón. Aquí me faltan las unidades que son, ya quedaron newtons metro cuadrado. Y es aquí con las malditas prisas. Muchachos, lo vamos a dejar hasta ahí, ya no nada más me queda un minuto. En la siguiente sesión seguimos haciendo el ejercicio. Muchachos, tienen ahí los ejercicios de este tema. Déjenme sus participaciones en el chat. Y en la siguiente sesión, pues seguimos con este ejercicio y llevan sus dudas de los ejercicios, muchachos, de campo eléctrico, de los primeros. Hay otra batería de ejercicios de campo eléctrico más adelante, lo programaremos. Ok, profe, gracias. Ok, profe. Sí, profe. Gracias por su asistencia, que tengan excelente día. Bonita Hasta tarde. luego. profe. Bonita No, tarde, profe. Que tengan excelente tarde también, cuídense mucho. Nos vemos el día Gracias igual. mañana. vemos. Vamos. Gracias. Hasta mañana. Mañana vamos a ver Gracias. práctica, ¿verdad? El laboratorio. ¿Mandé? Mañana vamos a ver laboratorio, ¿verdad? No, ya los laboratorios los pueden ir haciendo, ya tienen sus datos. Adelante. Lo platicamos.